Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Un gran gusto. Ahí vamos a estar esperando a que más personas se conecten, pero vamos a dar inicio. Y bueno, les comento que aquí tenemos el chat. Yo creo que ya la mayoría estamos muy acostumbrados a usar Zoom. Muchos vivimos casi que en Zoom. Entonces, les invito a que usen la sección del chat para ir presentándose. Entonces, tal vez ahí vamos conociendo quiénes estamos por aquí, tal vez de dónde se conectan, de qué países. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, ya ahí veo a Grian, allá muy tarde en España. Qué buen gusto de conocer que estás por acá. Baberly, allá en Brasil, ya conozco varios. María Vilches por Puerto Rico. Entonces, vemos que tenemos un gran grupo. Ah, bueno, Norma, muy bien, está por acá está en México, también. Un gran gusto, Norma. Bueno, y me presento. Yo soy Alicia Jiménez. Bueno, muchos ya los conozco, para quienes no los conozco. Soy directora de programas en el Centro Carta a la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, quienes estamos principalmente organizando hoy este seminario. Estamos ubicados en la Universidad para la Paz, en Costa Rica, y aquí coordinamos una cátedra UNESCO en, en el área de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, nuestro trabajo se enfoca mucho en la capacitación y también investigación en las áreas de educación, sostenibilidad y ética. Entonces es en la interfase de estas tres áreas que nos dedicamos, y ahí aprovecho para comentarles que estamos estos días vamos a abrir el diplomado, un diplomado que es uno de los programas que son emblemáticos nuestros. Es un diplomado en educación para el desarrollo sostenible. Entonces aprovecho aquí el espacio para comentarles, pues inicia ya pronto, el 21 de mayo. Es un programa de 6 meses y que lo que trata es esta transformación, buscar esta transformación de visión de mundo, a través de muchas herramientas pedagógicas con conocimientos, habilidades y valores que nos ayuden a movernos a esto que queremos buscar, esta civilización ecológica. Entonces, ese diplomado pues es una invitación para también algunas personas de ustedes que quieran ahondar en estos temas y conocer también del trabajo nuestro. ¿Ok? Bueno, entonces, sobre el seminario de hoy, nos ilusiona mucho en Carta de la Tierra traer el tema de civilización ecológica en español. Pues desde el 2020 hemos estado organizando varios webinars sobre este tema. Entonces, de hecho, aquí les voy a compartir también unas imágenes. Lo que van viendo ahí en imágenes son seminarios que se dieron gracias a que instituciones con las que hemos estado compartiendo en este Centro Carta de la Tierra de Educación se han acercado. Entonces hemos trabajado con algunas universidades de China, algunas instituciones también en Estados Unidos, y que han venido tratando de entender un poco qué es este concepto de educación, de civilización ecológica. Entonces ahí pueden ver que iniciamos en el 2020. Hay personas bien reconocidas, por ejemplo, Mary Evelyn Tucker, Karina Gore, que es familiar de este señor Al Gore, bueno, Fritjof Capra, Jeremy Lent. em, Hemos trabajado con instituciones Center for Process Studies, también un Institute of Ecological Civilization que está en Estados Unidos.
como pueden ver, bueno, en este otro que tuvimos en noviembre 2020, ya hace 5 años, bueno, estuvo este señor John Cobb, David Corten, personas reconocidas en China, por ejemplo, ese señor Jinfeng Zhou, que es un ecologista, biólogo muy reconocido. Entonces, bueno, ahí les voy compartiendo. Luego más adelante, en otros años, hemos traído diferentes voces. Este, y más recientemente buscamos este nombre de como diálogo entre el este y el oeste, entre Oriente y Occidente. Todos estos aquí ya lo pueden ver. Entonces, en total fueron ocho webinars que se han desarrollado y que han generado mucho material bien interesante para tratar de entender qué es esto de civilización ecológica, cómo podemos llevarlo a cabo. Voy a cerrar acá. Em, Cómo podemos acercarnos, qué tipo de también de educación ayudaría a acercarnos a ese concepto. Entonces, em, se ha traído mucho en inglés, pero en español no habíamos tenido la oportunidad. Entonces, aquí en el chat yo ahorita les voy a poner en los enlaces, mientras ahorita puedo poner enlaces para que ustedes vean todos estos seminarios y quienes hablen inglés o quieran practicar pueden ver las grabaciones, están todas ahí en un playlist en YouTube. Entonces ahorita les pongo información. Pero entonces ahora, bueno, vamos a traer esto para estos, a esta área, área de América Latina, Iberoamérica, y conocer un poco, adentrarnos en estos conceptos. Entonces, para esto tenemos a dos muy buenos panelistas, ¿verdad? Que estarán con nosotros hablando sobre estos temas. Lo que vamos a hacer es que muchas de esas preguntas que se abordaron en esos seminarios las vamos a traer, a traer aquí. Bueno, entonces nos está acompañando hoy el señor Jean-Paul Vargas, que él es de Costa Rica. Voy a mencionar brevemente un poco la reseña de cada uno de ellos. Jean-Paul es coordinador del programa de doctorado en gestión pública y empresarial del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, y también investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Él, bueno, tiene una gran cantidad de títulos de universidades prestigiosas, como un postdoctorado en la Universidad de Salamanca, tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y así muchos más. Pero es, bueno, relevante mencionar que se ha desempeñado en diversos organismos internacionales como director de integración de la Secretaría General del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, también alto consejero presidencial de la Presidencia de la República de Costa Rica en el 2010-2014, investigador de la Fundación Áreas para el Progreso, consultor de la Unión Europea, BID, USAID y otros gobiernos de la región centroamericana. Y también tenemos a Marina Gataz, que ya está con nosotros por aquí, de Brasil, ¿verdad? Ella es politóloga, también especialista en derechos humanos, posgraduada en gestión pública con más de 10 años de experiencia en el sector público, es cofundadora y directora de Otra Economía, es una alianza para el buen vivir. Y también actúa como coordinadora de cultura y política pública en el Wellbeing Economy Alliance, que aquí menciono esta WEALL, que le llama Wellbeing Economy Alliance. Ha sido un socio muy importante de estas series de webinars que hemos tenido en estos años sobre civilización ecológica. Y bueno, ella desde el 2023 integra el Comité Federal de la Estrategia Nacional de Economía de Impacto. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cada panelista tendrá unos 15 minutos para desarrollar el tema. Entonces, estas son las preguntas que les hemos propuesto a ellos. Ellos definirán cómo desarrollarán. Entonces, ¿qué les hemos propuesto? Bueno, ¿qué es civilización ecológica?
cuáles son los posibles caminos o alternativos para alcanzarla, qué valores y visión de mundo es necesaria para cimentar un cambio de paradigma hacia esa dirección, cómo podría la Carta de la Tierra brindar un marco para construir una civilización ecológica, cuáles son buenos ejemplos que podrían allanar el camino hacia esa visión, qué papel cumple la educación en ese respecto y también hablar un poco de su experiencia profesional promoviendo, trabajando con este concepto. Entonces, vamos a escuchar primero, bueno, ahorita no hemos definido quién va primero, Jean Paul o Marina, ahorita lo vemos. Y luego a la uno y luego a la otra persona. Yo hago la transición y luego cada uno reacciona con alguna pregunta o comentario a lo que la otra persona dijo. Y entonces, en todos estos momentos, les vamos a invitar a ustedes, el público, que puedan poner sus preguntas en el chat y entonces iríamos recolectando las preguntas. Si alguien quisiera decir algo, entonces también lo pueden mencionar en el chat o al final de todas las ponencias también pueden levantar la manita. ¿Se acuerdan que hay un icono ahí en Zoom que dice levantar mano? Pueden también levantar por si alguien quisiera mencionar algo y ya al final pues haré un cierre. Entonces, eh, ese es el plan de hoy. Así que iniciamos, no sé, bueno, no hemos definido, no sé si Jean Paul quieres empezar para luego darle a Marina un tiempito que acaba de entrar. Entonces, ujú, Claro que sí. ok, Muchas perfecto. gracias, doctora Alicia Jiménez, y aprovecho para saludar a, a mi colega de piso, a la doctora Marina Gatas. Un gusto en conocerle y estar aquí. Y quisiera saludar a todos los amigos y amigas, ya sea del continente americano o fuera del continente americano, que hoy se han sumado y que suman y que dedican tiempo para aprender y aprender un poco más, compartir. Yo creo que eso es parte de los elementos fundamentales, saber compartir el conocimiento, compartir experiencias y una construcción colectiva. En lo personal soy un poco insumiso, por ponerlo de cierta forma, y entonces mi presentación se va a dedicar a conversar un poquito sobre la civilización ecológica. Eh, Creo que ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Entonces, voy a hablarles un poquito de este tema, un poco la lectura que tengo, la lectura de un tico, de un centroamericano nacido en Costa Rica, sobre lo que ha sido el aprendizaje que he tenido con la República Popular China. Tiene que ver entre montañas verdes y aguas claras, la vía de China hacia el futuro verde. Doctora Alicia, si usted ve que ya me voy pasando el tiempo, por favor me saca la tarjeta verde. Ups, perdón, tuve un fallo tecnológico. Algo, algo me está pasando ahí en la computadora, perdonen. Ya sé qué pasó. Listo, ahí está. Entonces, lo que quiero hablarles un poco es sobre el sentido de la armonía ecológica, concepto y su lógica transformadora, las raíces antiguas y pensamientos renovados, y caminar hacia el futuro verde, la innovación tecnológica y la gobernanza ecológica en China. Y es que un elemento importante y quizás debemos de irlo sentando es que no Jean podemos Paul, entender, perdón, ¿sí? no estamos viendo tu Ah, presentación. perdón, Ah, perdón. Disculpen. Me ha dado malas pasadas hoy el equipo informático. Ahora sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? sí, falta Sí, solo ponerlo en grande. Ajá, perfecto. ya está, ¿verdad? Sí, sí, listo. Entonces, un elemento fundamental tiene que ver con la identidad cultural y la pertinencia de la identidad cultural, porque cuando hablamos de este concepto de civilización ecológica, hay otro elemento vinculado o está subsumido y es la identidad cultural. Y es que en el caso de China, la identidad cultural no es solamente el rescate de un pensamiento filosófico milenario que sí está y que es presente, sino también es un espíritu y una visión. Recordemos que China vivió lo que se conoce como el siglo de la humillación,
cuando fueron explotados por una serie de potencias. Y entonces gran parte de este concepto de civilización ecológica también está vinculado con esta identidad cultural, que tiene que ver con la capacidad de la innovación y el desarrollo tecnológico. Y esto nos lleva a temas que tienen que ver inclusive con lo que es la innovación verde y la tecnología verde. Y es la inteligencia aplicada en función de la civilización ecológica, que más adelante veremos. Entonces, quizás un poco qué es la armonía ecológica en este sentido. No sé si algunos de ustedes han visto algunas películas de China que cuando se casan hacen tres reverencias. La primera reverencia es al cielo, la segunda reverencia eh, es a los ancestros y la tercera reverencia cuando se casan es a la persona, al cónyuge. Y es que en el concepto de esta filosofía china, el cielo no es el cielo desde la visión judeocristiana, de decir en el cielo está Dios, sino que es un cielo de armonía, de sentido, de perfección, de vinculación con el cosmos. Y esto es un elemento fundamental que hay que empezar a tomarlo en cuenta. Ellos le llaman el Tianxia, ¿verdad? Es ese, que la Tierra refleje ese orden que hay en la cosmovisión. Entonces, eso está impregnado mucho en el pensamiento. Y una característica esencial de la modernización al estilo chino es precisamente buscar el equilibrio entre desarrollo económico, calidad ecológica, equidad ambiental y justicia intergeneracional. Eh, y es que dentro de la cultura china, a diferencia de la cultura occidental, que todo lo tenemos como en compartimentos de zapatos, yo me comporto de una forma con mis padres, otra forma en el estadio, otra forma en la iglesia y otra forma en el partido político, los chinos se comportan igual en todos los espacios. Entonces, este elemento es fundamental porque ya nos permite entender dentro de la visión de ellos la comprensión y el respeto, esta armonía ecológica tiene que estar integralmente en todas las áreas. Es parte del desarrollo. Lo segundo no es solo una protección ambiental, sino es una nueva forma de entender la civilización. ¿Verdad? Recordemos que ellos parten de la noción de que pueden existir mutuas civilizaciones, más allá de la visión etnocéntrica europea, de que solo existe la civilización europea y los demás son bárbaros, sino que aquí es la posibilidad que existen y conviven varias civilizaciones. Y esta civilización integra aspectos políticos de la sociedad, de la cultura, ¿verdad? Que es un elemento que siempre va a estar ahí, y la naturaleza bajo una lógica orientada por valores. ¿Y qué es lo que dice esta visión? Dice que cada época tiene sus propios valores y cada sociedad tiene que encontrar en cada época cuáles son los valores pertinentes. No estoy diciendo que los valores cambien de la noche a la mañana, simplemente que en diferentes épocas de la humanidad hay valores que están más por encima que otros. Para ponerlo desde una perspectiva occidental, la democracia a la griega tenía ciertas características diferentes a la democracia, por ejemplo, en el siglo XIX, la democracia en el siglo XX o la democracia en el siglo XXI. Hablamos de democracia, pero hay elementos semánticos que suben y bajan. Bueno, esto es un poco parecido. Los valores son iguales. Cada sociedad crece o se teje alrededor de valores. Y si algo no está en ese conjunto nuclear de valores, entonces no está dado. Entonces la sociedad tiene que pensar en qué momento está y hacia dónde quiere ir y cuáles son los valores fundacionales a partir de los cuales se construye esto. Y el tercer elemento es que propone una coexistencia interdependiente entre el ser humano y la naturaleza, superando el antropocentrismo y promoviendo una idea de comunidad de vida compartida. Por ejemplo, y aquí se me viene a la mente este otro enfoque de Tianxia, que también está vinculado, en el cual la política exterior no puede ser una internacionalización de la política nacional, porque al final vivimos en una aldea global. Es decir, la contaminación de un río en Nicaragua afecta también a Costa Rica, o a Panamá, o a sucesivamente, o las aguas, el mar. Entonces, son problemas colectivos. Y mientras que lo que tengamos son visiones nacionalistas sobre ese problema compartido, no encontramos soluciones. Tenemos que alzar la voz y construir voces colectivas que resuelvan los problemas colectivos. Esto es un poco esa traducción. ¿Qué significa esa coexistencia interdependiente? Quiere decir que al final el problema no importa si en primera instancia te afecta a ti y en tercera instancia me afecta a mí. Al final nos afecta a todos. Eleanor Armstrong ganó premio Nobel de Economía precisamente con esto, el dilema de los comunes. Es la necesidad de hacer un sacrificio de algo que no me afecta hoy
para tener un bien colectivo a futuro, ¿verdad? Entonces, empezamos a encontrar esto. Es también lo que Daniel Kahneman, otro premio Nobel de Economía, nos dice, hay que empezar a utilizar el sistema cognitivo secundario sobre el primario, porque el sistema cognitivo primario siempre dice, resolvamos las cosas como en el pasado lo hemos resuelto, pero a veces tenemos que repensar la forma de hacer las cosas. Esta es la esencia de la civilización ecológica. Y es que parte de que hay una crisis ecológica, y esto fue algo que vivió China en su momento, cuando tuvo que hacer una ruptura sobre los modelos de transporte. Hay una contaminación. Hace algunos días estuve en Corea y todos los días tenía que chequear cuál es la calidad del aire para ver qué mascarilla iba a salir por el tipo de contaminación, ¿verdad? Ese es el estilo de vida que queremos ir los países latinoamericanos. Pero es que nada hacemos si, por ejemplo, Colombia resuelve su problema de contaminación ambiental, pero, pero Venezuela no lo hace, o no lo hace Ecuador, ¿verdad? Tarde o temprano es un elemento compartido. Segundo, hay una demanda social creciente. ¿Y qué es esto de la demanda social creciente? Recordemos a un autor, Maslow, la escala de necesidades de Maslow. Y nos hablaba que las necesidades primarias son salud, alimentación. Y conforme una sociedad se va industrializando, se va desarrollando, la escala de necesidades es más amplia para entender otras cosas. Entonces, sociedades que han ido evolucionando tienen una sensibilidad más clara a una serie de problemáticas sociales. Pero ¿qué vivimos? Vivimos brechas sociales donde tenemos sociedades altamente desarrolladas con problemas de exclusión social. Y entonces empezamos a tener una fragmentación social y tenemos una polarización política, una polarización temática y una polarización territorial. Y esto es parte de lo que nos está dando esto. Y es que cada vez más, indistintamente si son sociedades altamente industrializadas o no, tenemos colectivos sociales que son cada vez más conscientes sobre la importancia de cuidar el ambiente. ¿Verdad? Es decir, China hoy habla sobre la necesidad de cuidar el 25% de su territorio nacional. Costa Rica lo tenía desde el siglo pasado con la necesidad del 40% y así sucesivamente diferentes países. Bueno, hay diferentes momentos históricos, pero hay que avanzar hacia esto. Y lo que es cierto es que también hay una comprensión sobre la justicia ambiental. Pero cuando hablamos no solamente de derechos, sino de las condiciones objetivas para el disfrute de estos derechos, que hay que asegurarles. Porque en muchas ocasiones tenemos el marco jurídico institucional, pero no tenemos las condiciones objetivas. ¿Y a qué me refiero? El andamiaje institucional, la capacidad técnica de las administraciones públicas o la dotación presupuestaria para ello. Y el compromiso climático internacional, que es la necesidad de una serie de adopciones de carácter de declaraciones u otros compromisos tendiente a ello. Y en ese sentido, China impulsa metas de carbono 2030, 2060 y algunos ejemplos son la franja y la ruta verde y una gobernanza de ecología global. Entonces, para poder entender un poco la evolución de este país sin detenerme, y quizás solamente me concentro en el último punto, es que en el 2023 el Plan China Digital impulsa la ecocivilización digital con avances esperados para el 2025. El año pasado tuve la posibilidad de asistir a una actividad de la Academia de Ciencias Sociales Chinas y ahí se hablaba sobre un concepto que para mí fue primera vez que lo escucho, que es el socialismo digital. Y resulta ser que dentro de este concepto de socialismo digital están impulsando todo lo que es la ecocivilización digital, ¿verdad? Entonces es interesante ver también cómo hay esta evolución de conceptos, de enfoques y dinámicas que empiezan a transformar. Lo fundamental es señalar que la civilización ecológica es un componente fundamental del proceso de modernización al estilo chino y que el proceso de modernización del estilo chino no es un punto de llegada. Todos los años están constantemente revisándolo. El año pasado tuvieron un encuentro las autoridades de ese país, inclusive para profundizar más aún el proceso de modernización. Y entonces, ¿cuáles son algunas de las raíces antiguas y cómo se hace este pensamiento renovado? Recordemos que cuando Xi Jinping llega al poder, lo que hace es rodearse de un grupo de intelectuales, a veces conocidos como los Shanghai Boys, que lo que hacen es un revisiting de toda una serie de literatura, y esto está orientado porque usualmente se veía solo como las teorías y los autores de Occidente como la única luz del mundo. Entonces, un poco la posición es bueno, pero tal vez China tiene algo que decirle al mundo, entonces hicieron una revisión de los textos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Zhuangzi, que es el cielo y la tierra nacieron conmigo y todas las cosas son uno conmigo.
y el Sansai, donde dice todos los seres son mis compañeros y todas las cosas son mi familia. Entonces, estos son ya elementos que están en la genética cultural, digamos, son predispositivos cognitivos que están dentro de ese marco que ellos tienen. Y esto lo que produce es una visión de armonía entre el cielo y el hombre, y entendiendo el cielo como la naturaleza. Por eso en algunos textos, cuando nos remitimos al estudio de textos antiguos en China, este cielo es esta visión, esta armonía con el cielo, es lo que hoy podríamos entender como la armonía ecológica. Y el principio de seguir la naturaleza en que se integra en la gobernanza actual a través de un pensamiento ecológico que formuló el presidente Xi Jinping, formando la base cultural de la civilización ecológica china. Por razones de tiempo, pues no me detengo en esto, pero si en algún momento desean, pues podemos tener un debate sobre esto. Y al final, ellos tienen un concepto que se llama el socialismo con peculiaridades chinas. No lo vamos a desarrollar, no es el objeto de esta conversación, pero hay cuatro elementos fundamentales. Y el primero es una relación social fundamental, que es el ser humano no puede existir con la naturaleza y es la base de todas las relaciones sociales. Cuando uno analiza la evolución del pensamiento chino, ya estamos hablando de un pensamiento de 5.000 años, se nutre en la observación de los fenómenos naturales. Y entonces habla que la responsabilidad del jefe de hogar es observar los fenómenos naturales, porque solamente observando los fenómenos naturales puede cuidar a su familia. Y cuando hablamos de familia no es el concepto occidental de padre, madre, hijo, sino que familia es de comunidad. Entonces ya ellos ya lo tienen, digamos, bastante enraizado. Entonces hay ya una serie de elementos, una tierra fértil, por ponerlo de cierta forma, proclive a esta visión. La segunda es una alternativa socialista necesaria, que es todas las cosas tienen que llevar al ser humano, pero el ser humano no puede ser entendido sin su relación con el contexto. Hay una crítica de lo que ellos llaman el capitalismo ecológico, que es esa producción desmedida, ¿verdad? De alguna serie de recursos. Es ese punto de equilibrio entre crecimiento y desarrollo y destrucción del ambiente, ¿verdad? Entonces ya empiezan a hablar ellos de la necesidad que las empresas limitar los niveles de crecimiento empresarial en función del impacto ambiental que están teniendo. Estas decisiones las empezaron a tomar el Congreso del Partido a partir del año 2020 y 2021 y justicia ecológica por un diseño institucional. Parten básicamente lo que conocemos como algunos modelos en que algunas instituciones no son neutras y que también las políticas tienen que afectar el diseño institucional para lograr una mayor comprensión. Y en este sentido, podemos simplificar de una forma quizás vulgar, pero nos permite dar una idea, el pensamiento de Xi Jinping sobre la civilización ecológica. Y él básicamente habla sobre montañas verdes y aguas limpias. Son montañas de oro y de plata. El valor ecológico se reconoce como una riqueza productiva capaz de generar desarrollo sostenible de alta calidad. Y un poco habla sobre la necesidad de asegurar el agua y la calidad del agua. Y el tema, digamos, lo que hoy algunos llaman las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? De tener una serie de espacios cercanos, pero también de tener espacios verdes de recreación. Y la transformación verde de energía. Y aquí habla mucho sobre eh, cuando se hace un poco de prospectiva, se analiza la matriz productiva y cuál es el nivel de dependencia de la matriz productiva a la matriz energética. Entonces, China lo que hizo fue una apuesta a una matriz energética que tiene que estar altamente diversificada, digamos, por otro tipo de fuentes de energía, que no sean, digamos, las tradicionales. Y esto además porque el desarrollo de la alta tecnología implica un consumo muy acelerado de energía y entonces se requiere tener energía para poder dar soporte a ese modelo de desarrollo de esa sociedad aspiracional que se quiere en el futuro. Y en este sentido, a nivel nacional, China impulsa la creación de mecanismos institucionales para integrar el capital natural en el sistema económico, promoviendo una comunidad armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, pero a nivel internacional genera una serie de plataformas. Por eso es que nosotros, cuando analizamos la política exterior de China, encontramos que cada 6 meses lanzan un efecto wow, un efecto, digamos, de transformación en las relaciones internacionales o en la comunidad. Porque para China, el desarrollo nacional no es ajeno a su capacidad de inserción global. A medida de que generemos un cambio global, podemos mejorar las relaciones a nivel nacional. ¿Qué tiene que ver esto con este concepto de Tianxia que les daba al inicio? Entonces,
Por eso podemos ver la iniciativa de civilización global y una serie de iniciativas que están vinculadas. Todo tiene este elemento. Podemos verlo hoy en día con las tensiones que hay en la guerra comercial, como China vuelve ahora a buscar la aceleración de la economía nacional como un elemento para contener la crisis comercial a nivel global. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Entonces, la innovación tecnológica verde se centra en tres elementos fundamentales: el por tal liderazgo en vez energía. 2 minutitos más. 2 minutos, Ajá, ajá. perfecto. El liderazgo en las energías renovables, en generar una infraestructura ambiental inteligente y en la movilidad verde. Y para eso están dedicados al estudio de experiencias y en este sentido están desarrollando lo que ellos llaman las líneas rojas ecológicas, que son zonas protegidas, lo que ellos denominan las ciudades esponja, la compensación ecológica y el modelo de dos montañas, que esto tiene que ver con la parte de experiencias y ahí las dos grandes experiencias principales es Anji y Chang'an. Y finalmente, alguna serie de elementos que tienen que ver eh, con contribuciones internacionales a la gobernanza global, que es la participación activa en algunos acuerdos internacionales y digamos, en los últimos 6 meses la necesidad de promover más recursos de inversión y cooperación internacional en estos temas, la sabiduría china, un poco para la transformación verde global, que es un poco la posición que ellos quieren impulsar, la comunidad de vida en la tierra y la iniciativa de la Franja y la Ruta Verde, que esto es parte de fortalecer esos elementos de conectividad. Y con esto concluyo. Muchas gracias, doctora Alicia Jiménez, y perdone que me haya extendido. No, no, no. Está muy, muy interesante y creo que sí teníamos ganas y vamos a ampliar algunos de los puntos, pero para tener ahora el tiempo de escuchar a Marina, pero me gustó mucho de lo que decías, es esa nueva forma de entender la civilización y creo que esos son, nos has dado elementos y cómo tal vez desde aquí, de los países, pues América Latina o Occidente, no estamos tal vez entendiendo qué es lo que está pasando allá en China, entonces por eso es que nos parece estos espacios muy importantes, como ellos no se ven como aislados, sino parte de esta comunidad de la vida, que es un concepto que en la Carta de la Tierra viene también, entonces es bonito ver cómo también ahí lo están usando. Bueno, entonces ahora vamos a dar el espacio a Marina. Eh, entonces, Marina, si quieres presentar, puedes ahí y si no, ajá, Sí, voy a compartir compartir. mi pantalla, sí. Perfecto, Muchas gracias, gracias. Alicia. Y bueno, qué gusto, Jean-Paul, hoy escucharte y conocer un poco más en detalle lo que está pasando en China también. Bueno, y les agradezco a todos también la paciencia que entré en retraso acá y hoy no es mi día, es la eterna contradicción entre el soñar un mundo nuevo y de pararse todos los días con las dificultades mundanas que aún se pasan, ¿no? Frecuentemente. Yo voy a compartir mi pantalla acá y quería empezar diciendo que, bueno, hay mucha sinergia con todo lo que acaban de escuchar y lo que tengo a traer para acá, para este espacio. Em, pero también quería decirles todo que yo vengo para eso de un lugar un poco diferente, ¿no? También como vengo de la ciencia política y como una persona que abandonó los estudios económicos per se, justamente por entender desde muy temprano que hay esta contradicción entre lo que se enseña en la economía hoy día en la mayoría de los lugares y esta visión que viene más de la ciencia política, ¿sí? De mirar a la ética, a los valores. Y ya hace algunos años trabajo con el Wellbeing Economy Alliance, que es una alianza global que promueve el cambio sistémico económico. Y desde eso tenemos contactos con muchos modelos y lo que está pasando ahí por todo el mundo y muchos ejemplos buenísimos que nos inspiran todos los días. Y eso me inspiró también hace 2 años a empezar otra economía, la Alianza por el Buen Vivir o Bem Viver en portugués, para trabajar en estos temas en Brasil. Y esta mirada del buen vivir es la versión como latinoamericana y también milenar, ¿no? De una civilización ecológica de muchas maneras.
lo que empiezo trayendo es que ya es tiempo de mirarnos al sistema actual, ¿no? El sistema económico actual, por lo que es, ¿no? Entonces, esta frase de Anthony Stafford Beer, que dice que el propósito del sistema es lo que él hace. Y no hace sentido decir que el propósito de un sistema es diferente o es lo que él constantemente falla en hacer. Cuando miramos al sistema actual, no, es injusto casi decir que el sistema falló. Él no falló, él está siendo exitoso en lo que se propone hacer. Y esto es lo que ha generado la policrisis, ¿no? Si miramos a algunos datos acá de la dimensión, todo lo que no es una civilización ecológica, hoy 6 de 9 límites planetarios se han traspasado. El 1% más rico acaparó casi 2/3 de la nueva riqueza generada desde el 2020. La depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. La confianza en los gobiernos sigue cayendo año a año y en las instituciones públicas de manera general. Muere un idioma a cada 2 semanas y hay, bueno, casi 1 billón ahí de personas que padecen de hambre crónica en el mundo, mientras desperdiciamos 1/3 de todos los alimentos producidos. Y me gusta traer esta frase, ¿no? Que es más fácil hoy imaginar el fin del mundo que es el fin del capitalismo. Tenemos tantas historias, las distopías, ¿no? De dónde vamos a parar con todo eso. Y aunque tengamos muchos modelos que nos dan esperanza y muchos frameworks y otras cosas que nos dan una otra mirada, nos parece casi como que imposible salir de este ciclo. Entonces, cuando empezamos otra economía, nos deparamos con este símbolo que está en la logo. En matemática es el símbolo de null, o sea, del vacío. Y fuimos intencional en eso porque nos pareció importante hacer como un reset de imaginación, de entrar en este espacio no con reformas que pueden mejorar el sistema, sino que cómo podemos hacer un reboot total de lo que estamos haciendo y de esa trayectoria que estamos caminando hacia como sociedad. Y lo primero que parece guiarnos en este camino y que necesitamos como que invertir la lógica, es que hoy hemos confundido los fines con los medios. Y como dice Juan Paul ahora mismo, como esto es una cuestión como básica de valor, ¿no? De dónde queremos llegar y cuál es el objetivo del desarrollo humano y social. Y hoy tenemos una economía que fue puesta en el pedestal máximo, ¿no? Como un fin en sí mismo. Y sabemos que tenemos que hacer este cambio, ¿no? De la llave, así como de personas y planeta que no están acá para servir a la economía, sino que la economía está acá para servir a personas y el planeta. Y aún así, sabiendo todo eso, tienen todas esas conversaciones que tenemos, nos parece increíble, súper difícil llegar ahí. Yo estaba mirando antes de llegar acá y haciendo esa reflexión de cuántos frameworks ya tenemos adoptados en el mundo a nivel de políticas públicas que nos dan un otro horizonte de llegada, ¿no? Nosotros por WIOL y otra economía trabajamos mucho con los frameworks que tienen que ver con el bienestar. Pero tienen muchas semejanzas, no sé si es así que se dice. Bueno, son Similitudes. parecidos con similitudes, gracias, con las medidas de buen vivir, por ejemplo, que son adoptadas en Ecuador hoy día, con la civilización ecológica. Hay un total de 25 países que están mapeados acá en este gráfico, que desde los años 2000 vienen trabajando a nivel de gobierno nacional en indicadores de bienestar y frameworks de política pública, o sea, directrices de política pública y de presupuesto para el alcance de este estado de bienestar holístico, ¿no? Entendido por todos estos países como algo ecológico y social.
y que ponen los derechos de las futuras generaciones, los derechos de la naturaleza, todos en práctica, de hecho. Y aún así no estamos viendo el cambio, ¿no? A nivel global. Seguimos con nuevos procesos, pero el mismo resultado, que es el incremento de la desigualdad, que está exponencial, y la destrucción de la biodiversidad también exponencial. Y esto nos forza casi que a mirar a niveles más abajo, ¿no?, del problema. Lo que nosotros vemos son estos eventos que se están pasando, eh, de los efectos de los cambios climáticos, de migraciones en masa, la crisis de salud mental, todo eso son hechos observables, pero por detrás de eso tenemos padrones, ¿no? Tenemos eh, esta corrosión del tejido social. Tenemos aún más abajo de eso estructuras de competición global. Tenemos modelos mentales de sobrevivir, de control, de linealidad y historias sobre nuestro propósito en esta tierra que están como son la camada más adentro, ¿no?, la más identitaria, que nos mueve en este camino y que hace que estos frameworks, no importa cuántos tenemos hoy día, sean como derechos escritos en la Constitución que nunca se efectivan, de hecho, ¿no? Y son desde abajo de lo que no se ve del iceberg ahí que tenemos que empezar con este movimiento, ¿no?, de recontar nuestras historias, entendernos en este mundo de otra manera. Es un cambio de valores, de hecho, de creencias también. Y, y les invito, bueno, después también en esta charla, a pensar también cómo podemos narrar nuevas historias que nos ayuden a diseñar una economía al servicio de la vida, ¿no? Eh, a mí me parece también relevante también siempre contar y poner el buen vivir al centro, porque son las historias latinoamericanas, ¿no? De algo que ya existe. Como se dice Ayrton Krenak, brasileño, el futuro es ancestral. Es decir que, bueno, el camino hacia adelante también pasa por reconocer estos valores y esta cosmovisión que ya existe, que ya está puesta hoy. Narrar también, entendernos mientras personas en este mundo de una visión que no es económica. Cuando estás ahí aprendiendo sobre la economía, lo que nos dicen es que somos hombres racionales, que tenemos preferencias estáticas, que nosotros maximizamos utilidad y lucro. Y yo vengo de una familia de mujeres muy empoderadas y yo nunca vi esto como una realidad puesta en mi familia, ¿no? No somos raciales, no ponemos la utilidad al centro de todo, pero hay algo ahí en estas historias que se narran, ves, detrás de vez, que cambian como nosotros nos vemos, ¿no? Y como entramos en el mundo del trabajo con esta mirada de competición, de interés individual, de que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Esto también pasa por un como downgrade de la economía en la visión, en la mirada. La economía fue, bueno, no ser una ciencia, no existir como una ciencia. Antes era la economía política, que era una filosofía, y con la llegada del iluminismo, de esta ultra racionalización de la física como la principal ciencia, ¿no?, esta mirada matemática del mundo, la economía tomó una dimensión como fuente de conocimiento impresionante y que hoy es tenida como una de las ciencias más importantes. Tenemos un Nobel de Economía y de Literatura. Y bueno, y parte de este proceso también es como que traer otras formas, ¿no?, de conocimiento y darles primacía y colocar la economía donde tiene que estar, ¿no?, que es un subsistema dentro de un subsistema y no la cosa más importante, ¿no?, que tenemos mientras fuente de conocimiento y forma de interaccionar mientras sociedad. Cuando preguntamos a las personas lo que importa para ellas,
Y hemos hecho ese ejercicio desde WIOL y hay muchas otras variaciones de esto que pueden observar en investigaciones de gobiernos y de la universidad. Cuando preguntas a las personas qué necesitan, van a decir siempre algo relacionado a equidad, naturaleza, participación, dignidad y conexión. Entonces, lo que estoy clamando y que pienso que es parte de este cambio tan esencial para que salgamos de los modelos y procesos que el papel acepta, ¿no? Que son estas visiones de mundo y todo eso a partir de un plan de desarrollo para, de hecho, priorizar a lo que todos necesitamos y partir desde el individuo hacia la comunidad y ahí hacia el mundo, poniendo estas necesidades, ¿no? en primer lugar. Acá, bueno, Jean-Paul acaba de decir mucho de la armonía y yo traje eso viene del buen vivir también, como tener como el objetivo final y de forma integral la armonía interna, la armonía con la comunidad y entre comunidades y la armonía con la naturaleza. A nivel interno, eso implica que las personas puedan desarrollar su potencial humano, que puedan ser y hacer libres, de hecho. Y esto a nivel de economía, un cambio muy importante que tiene que pasar es el equilibrio del tiempo de trabajo remunerado con el trabajo no remunerado y el ocio, para que tengamos tiempo de estar presente, de sermos seres comunitarios y apoyar a las familias, a las comunidades. Y eso también implica las inversiones, ¿no? y planes de gobierno y políticas públicas efectivas a nivel de educación, de salud y todo lo que es lo básico. Para la armonía con la comunidad, eso implica que las personas vivan juntas y como iguales y que convivan bien. Y esto sí pasa por un sistema económico que es pautado por el social y el solidario, ¿no? El, em, que las estructuras económicas, las estructuras de empresas, todo eso que pasa por el mercado, que se ha diseñado para traer esta horizontalidad y el movimiento solidario del dinero como medio y no como fin. Y la armonía con la naturaleza, eso implica que las personas, las empresas, la sociedad respeten el entorno natural, que es fuente de la reproducción de la vida, o sea, mirar a la capacidad de las futuras generaciones de tener los mismos derechos y usufruir de los mismos derechos que las personas tienen hoy. Y por eso que se entienda la economía como un medio de manutención y de manejo de nuestra casa, ¿no? La origen de la palabra economía es loikos, cuidar de nuestra casa. Y cuando estamos hablando de sociedad o de civilización ecológica, me gusta pensar mucho más con esa lente de sociedad, de cultura ecológica. O sea, los cambios que pasan por todas las dimensiones de la vida, en la economía, los negocios, la financia, la distribución de riqueza, la agricultura y la soberanía alimentaria, la tecnología, la infraestructura construida, el centro urbano, la gobernanza, las políticas, la democracia. em, con formas nuevas que de hecho, donde las personas pueden de hecho participar en las decisiones que les afectan, la relación con la humanidad, con la tierra viva y distintos aspectos de cultura como relaciones de género y raza, el cuidar de los hijos, la educación, la alimentación y la dieta, el acceso a fuentes de significado espiritual. Y bueno, que piensen, que pensamos también en este cambio siempre, ¿no? Que es vivir bien para nosotros y que este sea el punto de partida a nivel de lo que hacemos, más allá también de los planes de desarrollo y las políticas públicas, obviamente son importantes. Y a los éticos yo siempre trajo eso, que Marina, me encanta que un minutito claro, más, un sí. minuto. Ya este es el último slide. Que una australiana hizo una larga investigación con los moribundos, gente que estaba con 6 meses de vida en los hospitales. Y les preguntó, o sea, ¿de qué se arrepienten? Y después publicó un libro con los 5 principales arrepentimientos. Ojalá que hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo,
y no la vida que otros esperaban de mí. Ojalá que no hubiera trabajado tanto, ojalá que hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos, ojalá que hubiera mantenido contacto con mis amigos y ojalá que me hubiera permitido ser más feliz. O sea, nadie nunca en la historia de la humanidad dijo que se arrepiente de no haber crecido más la PBI o de no haber hecho más plata. Así que, bueno, trayendo aquí para encerrar una situación de María da Conceição Tavares, que es una economista brasileña, que dice, nadie come PBI, ¿no? Y este es el llamado, ¿no? De despertar de la humanidad, que podemos invertir a la orden correcta, a los fines y los medios. Y acordarnos también que nosotros hacemos este sistema todos los días, hacemos economía desde la hora que nos despertamos a la hora que vamos a dormir y a quien tiene plata investida lo hace mismo mientras duerme, ¿no? Entonces, el llamado también es posible porque sí fue hecho, diseñado por humanos y nosotros podemos rehacerlo. Y termino acá. Bueno, muchas gracias, Marina, también por lo que nos has llevado a esta visión. Creo que, de acuerdo a lo que entiendo, estás haciendo una comparación o tal vez conectando lo que es la visión de buen vivir o lo que y esta economía alternativa también con lo que es el concepto de civilización ecológica que también se ha estado comentando, ¿verdad? Entonces ahí vemos esas similitudes y donde van la esencia de estos conceptos se van retomando, ¿ok? Em, entonces, bueno, ahora no sé, también Jean Paul, si quieres, tienes algún comentario para lo que mencionó Marina, si quieres hacer hay un diálogo entre lo que comentaste y lo que ella pudo compartir. Sí, muchas gracias. Dos minutos me tomo. Primero, Ujú. felicitar a Marina por todo el trabajo que viene haciendo y por compartir sus ideas. Creo que algo fundamental, y digamos, que logro interpretar o quisiera hacer el énfasis a la interpretación de la intervención de Marina y que es coincidente, es tener los valores como principio rector de todas las cosas. Segundo, cuando construimos comunidad, construimos pueblo, construimos un espacio colectivo, construimos una preocupación integral, ¿verdad? Y entonces es este concepto de comunidad que Marina lo dice hacia uno mismo, entre la comunidad, entre comunidades, y lo va escalando en diferentes niveles, es fundamental, porque al final de cuentas es la preocupación del espacio público como un algo de todos. ¿Verdad? Es, a diferencia de lo que han sido los discursos populistas de un ellos y un nosotros, es un construir un colectivo de nosotros. Tercero, es la posibilidad de generar horizontes futuros compartidos. Es fundamental. Vivimos en una sociedad que cada vez nos segmenta, nos diferencia. Y aquí lo que estamos construyendo es una plataforma colectiva. Estamos construyendo un pensamiento, una serie de ideas que nos logran determinar un aspiracional colectivo, ¿verdad? Y esto es fundamental. Porque nunca hay que perder la capacidad de soñar. Como le decía Marina cuando concluyó, nadie come pip, ¿verdad? Y este elemento es fundamental. Quien denomina, domina. Es prácticamente la frase, digamos, de trasfondo. Quien construye los términos, construye la construcción del sujeto en torno a su realidad social. Y algo fundamental es cuál es esa sociedad aspiracional a la que soñamos y a la cual queremos trabajar. Entonces, me parece digamos, la narrativa de Marina es una narrativa que nos invita a ser activos, a ser parte, a ser un elemento transformador en nuestra cotidianidad porque al final la decisión está en nuestras manos. Muchas gracias, doctora. Muy bien, excelente. Marina, tal vez tienes algo que quieras dialogar de lo que mencionó Jean Paul y del concepto de civilización ecológica, si quieres comentar un poquito más al respecto. Sí, sí, gracias. Quería comentar, bueno, dos cosas. La primera, que
me pareció interesante y no fue coincidencia, ¿no? Que la palabra armonía surgió en muchos slides acá. Y, y esto, yo siempre digo como que nos olvidamos a veces que tenemos nuestro cuerpo sabe lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien, ¿no? Y cuando pensamos en la palabra armonía, es casi como que nos da como un silencio y una tranquilidad, ¿no? Y me gusta y pensé que fue muy interesante ver esta palabra como que repetida tantas veces acá y nos muestra también un camino, quizás como una inspiración acá de usarla aún más. Y la segunda cosa que quería puntuar es que sí, estos diferentes movimientos y filosofías tienen mucho en común porque comparten los valores. Y esto no es algo o sea, para ser em, disminuido, porque de hecho, mientras estamos en este trabajo de cambio, a veces nosotros creamos estas divisiones, ¿no? De nosotros, los que quieren el cambio y los que no quieren el cambio o los que están bien como está su cotidiano de lunes a viernes. Y nos olvidamos que ya existen en diversas partes del mundo tanta confluencia de ideas y de valores y la Carta para la Tierra es eso también, ¿no? Que comparte de los mismos valores que todo lo que estamos diciendo. Entonces, me da esperanza ver que estos modelos diferentes, estas visiones diferentes, tienen vocabularios diferentes a veces, para expresar dentro de sus contextos algo que es común, que es humano, que es esta necesidad, ¿no? De estar bien, de estar en comunidad, de estar apoyado, de tener dignidad y todas las necesidades que hablamos acá. Entonces quería solamente puntuar esto porque me parece que es algo para celebrar. Y que, bueno, Ok, y estos son dos que hemos comentado y hay muchos más, ¿no? ujú, perfecto. Bueno, ahí invito a las personas, si quieren hacer o si alguien quiere traer en vivo, comentar con los Bueno, yo panelistas voy a en tomar el... la palabra. Ok, ok, voy a... ujú, Yo creo bueno, primero muchas gracias a Marina y a Jean-Paul por compartir con nosotros, primero su tiempo, su experiencia, sus conocimientos sobre sus temas. Yo creo que vivimos un momento interesante donde China emerge con ese compromiso. Eh, Algunos dicen es solo en el papel, otros cuestionan si de verdad es de verdad o no lo que China está haciendo, pero el hecho es que ya tienen 10 años de estar hablando del tema, que China está comprometida con el tema de civilización ecológica. Y no creo que hay muchos países en el mundo que han puesto eso como algo, un eje central en su estrategia país y en su constitución. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? No, no creo que hay muchos países en el mundo que han hecho un llamado a, 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 a todas las instituciones y ciudadanos de China para que se comprometan en buscar maneras de contribuir a la construcción de una civilización ecológica. No está diciendo cómo exactamente, no está dando exactamente, creo que directivas. Entonces, como que el primer punto que quería destacar, que veo eso como una oportunidad bonita y como Jean-Paul nos ha compartido aquí, no han salido con esa idea de la nada, ¿verdad? Han buscado en su tradición más antigua, que es parte de la cultura ancestral de China. Entonces es como hacer un puente entre la hora y el de antes de China, o traer, digamos, esa sabiduría ecológica de antes de China a tiempos actuales, o revivirla, resucitarla dentro de ese marco de cómo construir una civilización ecológica. Yo veo como que esto como una importante oportunidad en la cual
depende de nosotros de gastar tiempo. Una opción es gastar tiempo criticando a China si hace o si no hace, o cómo lo hace, o cómo debería hacer, pero en construir maneras de cómo visualizar eso y cómo poner en práctica o alinear los otros esfuerzos que estamos haciendo con esto. Por ejemplo, yo veo la Carta a la Tierra como un instrumento, como una base ética sólida, eh, que nos da caminos de cómo podríamos construir esa civilización ecológica. Entonces, claro, podríamos gastar años tratando de construir de cero una base sólida, pero ya hay una base ética sólida que está articulada ahí en la Carta de la Tierra y se puede construir sobre esto. Eh, Marina nos compartió diversos marcos, frameworks que se están generando para repensar una nueva economía. Y yo creo que son esfuerzos que podríamos decidir no nos sirve para nada, que queremos construir algo de nuevo, de cero, digamos, o construir sobre esto. Yo creo que el esfuerzo de los varios frameworks que Marina nos ha compartido sirven como bases para construir sobre esto y en lugar de buscar esa fragmentación de iniciativas y de esfuerzos, si es de la cultura del norte o del sur, más bien buscar sinergias en esos esfuerzos. Eh, Quisiera terminar aquí solo con dos puntos. Primero, gracias Marina por traer esa visión de América Latina sobre el buen vivir. Yo lo que entendí es que, y ahí ya es una pregunta, si usted ve esto como una manera de entender una visión de civilización ecológica. Es decir, si el buen vivir nos da elementos para visualizar y entender lo que significaría la civilización ecológica. ¿Es eso, Marina? Sí, bueno, puedo comentar ahí. Sí, bueno, el bien vivir es una filosofía que me parece muy parecida con la filosofía de la civilización ecológica y que, bueno, se origina en la Amazonía latinoamericana y que parte de esta visión de integralidad entre el ser humano y la naturaleza y estos niveles de armonía, ¿no? Los tres que yo apunté. Y lo coloco como algo que sí puede ser un camino, o sea, porque también algo a ser construido, porque Ecuador ya tiene en su constitución, Bolivia ya tiene en su constitución el buen vivir como elementos para el desarrollo y aún Ecuador tiene indicadores también, lo miden todos los años. em, Son frameworks que yo he analizado como frameworks en estos últimos meses. Puedo hablar un poco más de eso un ratito, como por parte de la Estrategia Nacional de Economía de Impacto, que hago parte en Brasil, en el gobierno federal, estamos impulsionando un framework de indicadores y de métricas de bien vivir acá en Brasil. Y por eso he pasado y me he debruçado sobre métricas del mundo todo. Y son muy parecidas, como les dan nombres diferentes, a veces vienen más de una cultura europea del bienestar. eh, en Nueva Zelanda lo hicieron un poco diferente. Bueno, tienen nombres diferentes, pero comparten esta visión, ¿no? De que lo que tenemos que mirar mientras país, el fin del desarrollo debe ser el vivir bien hoy en comunidad y en sociedad y la capacidad del Estado de garantizar una buena vida, calidad de vida en armonía con el planeta para las generaciones futuras. Esto creo que son las dos dimensiones que perpasan, ¿no?, a todos estos modelos, con la tercera dimensión, claro, de la equidad, ¿no?, de cómo distribuimos esta calidad de vida y este acceso a la naturaleza y todo eso ¿no?, en el presente. Excelente. No, muchas gracias, Marina, y bueno, también Miriam por el comentario. También, bueno, Aida Carrillo había puesto una pregunta y creo que tiene relación con lo que estamos comentando ahora en lo último, que
que decía que en México hay un reconocimiento de autogobernanza de los pueblos originarios. Bueno, él dice que Dussel afirmaba que civilizaciones prehispánicas comparten origen genético con China. Por lo anterior, como mestizos, conservamos ese sentipensarnos como naturaleza, que creo que eso es algo que viene en esto de civilización ecológica, ¿verdad? Es ese sentido como de interdependencia, me parece que es que lo trae en este concepto. Entonces ella pregunta si cree que esto facilitará la inclusión de esta visión en las constituciones. O sea que, bueno, ya vimos que Ecuador, le está diciendo Marina, en Ecuador, en Bolivia, creo que es, y en otras han incluido este tipo de nociones. Bueno, se llama diferente, buen vivir. En China, civilización ecológica, en otros, y hay otros marcos, como mencionaba Marina, pero tal vez es este fundamentar en sabidurías ancestrales, ¿verdad? O de este pensamiento o filosofía eh, que, que, que se resuenan con el contexto de cada uno, como en China, ¿verdad? Que ellos hicieron ese ir para atrás, ¿verdad? Como mencionaba ahora Jean-Paul. Y de ahí ver qué es ese fundamento que podría ayudar a una forma a una civilización, un modelo de desarrollo que pueda llevar a alejarnos de esta destrucción que estamos y acercarnos a una forma más armónica de vivir. La palabra armonía, como mencionaban ustedes. Entonces, bueno, ahí está este comentario de Aida. Em, También, bueno, no sé si hay otro, vamos a ver si aquí había otro comentario. Ah, bueno, un comentario de Marina. Tal vez ah, Jean-Paul, habías mencionado, yo creo que fuiste un poquito rápido porque, perdón, yo sé que el tiempo era corto, pero había un slide, una lámina que habla como recientemente cómo ha estado China trabajando el concepto, o cómo ha incorporado en la Constitución, porque creo que eso es importante, que viene desde el 2007, creo que fue que mencionaba, o 2012. em, entonces, ¿qué es lo que les ha permitido a China a poder, qué avances han tenido ellos y qué ves? Porque tal vez aquí, bueno, Miriam lo mencionó y tal vez decíamos, bueno, pero tal vez no está pasando nada, pero es posible que sí. Entonces, no sé si quisieras ahondar en realmente qué cambios se están dando en China desde que este concepto de civilización ecológica se incorporó en la Constitución y si se han podido ver cambios, digamos, hacia esa visión. No sé si podrías mencionar un poquito más al respecto. Sí, yo quisiera hablar de muchas cosas y, y profundizar en muchos temas, pero también tengo que cuidarme y no dispararme. Pero antes de entrar, aquí tengo la tablita para profundizar. Yo quisiera hacer rápidamente una visión, porque también lo que se ha dicho me ha provocado cosas. Y es que, retomando las palabras de Mariana, perdonen, a veces parece una comunicación bilateral con Mariana. Ella señala mucho el tema de armonía, y esto es importante dentro de la perspectiva, digamos, asiática, no solamente china, sino asiática. El concepto de armonía es muy diferente al concepto occidental de armonía, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros decimos vamos a poner algo en armonía, es como una claridad en todo. En Asia la armonía es ponga muchas cosas diferentes, pero que construyan un hermoso paisaje, ¿verdad? Se relaciona mucho con el jardín de los melocotones. Entonces, armonía es reconocer aquello que es totalmente diferente, disonante, pero que es hermoso, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento importante que hay que empezar a entenderlo, porque es una lucha contra imposiciones hegemónicas, ¿verdad? Entonces, ese concepto de armonía en esta visión de Oriente tiene que ver esto y tiene que ver mucho con la tolerancia a la diferencia y la construcción a partir de las disidencias. Y digo esto, ahora tocando un poquito lo que decía doña Miriam, el sueño chino, obviamente no vamos a hablar del sueño chino, pero es que el sueño chino, a diferencia del American Dream, ¿verdad? El sueño chino es cada pueblo tiene su propia trayectoria y tiene que cursar
su propia trayectoria. ¿Ya? El sueño chino no es copien a China. No, no. Es China va a compartir su conocimiento en caso de que a usted le sirva. Pero el sueño chino no es vengan y cópienme. No. Usted transite por lo que usted necesita transitar y no por lo que otros le dicen cómo tiene que transitar. Esa es la diferencia del sueño chino. Entonces hay que empezar a entenderlo. De hecho, he participado en algunos debates de tanques de pensamiento y este tipo de cosas. Y la narrativa de China no es una narrativa yo potencia, sino nosotros las excolonias. Y hablan con el sur global como una colonia más o una excolonia más que lucha contra esos enfoques neocolonialistas. Paso la página, ya entro a lo que me pediste, Alicia. Ahora escuchando también lo del buen vivir, escuchándolas, yo decía, bueno, qué interesante hacer una revisión del concepto de felicidad del siglo XIX que tuvo un apogeo después de la crisis económica de 1930, de la crisis económica no en el concepto que Marina nos ha desarrollado, sino tradicional, ¿verdad? Economía clásica. Porque precisamente después de 1930 se retoma un debate que se dio en el siglo XIX que tenía que ver con este concepto de felicidad que podríamos identificarlo, tal vez coincidentemente, no digo que sea, con algunas bases desde la perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Ahora hablando de Latinoamérica, sobre lo que es el buen vivir, ¿verdad? Y entonces hablaba, y cuando uno se va a los estudios históricos de este concepto de felicidad, habla que es armonía social. Precisamente toca el tema de armonía social. Y habla de armonía social con trabajo arduo, entendiendo trabajo arduo como la capacidad de generar progreso en aquellos países incipientes del siglo XIX. Pero bueno, no me voy a detener a eso y me voy a la línea de tiempo. Bueno, el concepto de civilización ecológica, tenemos que entenderlo, el sistema político chino es muy diferente a los sistemas políticos de América Latina por razones obvias. Entonces, la gente dice, es que China es algo extraño, es algo raro. No, no. Simplemente vámonos a los papeles blancos, a los white papers, y ahí está todo escrito. Porque los amigos y las amigas de China planifican todo a 25, 50 y 100 años. Entonces, el concepto inicia en el año 2019 con el 28º Congreso del Partido Comunista Chino. Hay que entender, porque estos congresos son los que determinan el futuro del país, pero también determinan parte del futuro o la dinámica de transformación en Asia. Yo les invito a revisar lo que se llama el Shanghai Forum. Es un esfuerzo colectivo entre Japón, Corea, China y algunos países del sudeste asiático que empiezan a tratar de imaginar cuál va a ser el futuro del mundo, ¿verdad? Porque a nosotros pensar cuál es el futuro de América Latina, digo, nos vamos a ver qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, qué pasa en Asia. Pero los asiáticos cuando tienen que construir esa visión de futuro, se la tienen que pensar, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a trabajar y ahí empiezan a darse las huellas, en 2012. Ese es el punto de partida. Eso es un punto. Desde luego hay toda una serie de connotaciones. Hay una reestructuración interna de las relaciones de poder. Hay una necesidad de democratizar o un concepto a lo chino de democratizar, ¿verdad? De renovar las estructuras partidarias, de lucha contra la corrupción. También es una China que está cada vez más contaminada con problemas del aire. Y luego en el 2015 se publica la directriz Opiniones sobre la aceleración de la construcción de la civilización ecológica, que lo que hace es marcar la hoja de ruta. Y ahí ya se marca la hoja de ruta hacia dónde tiene que ir China en los próximos 25 años y cuáles son las metas quinquenales que tienen que sacar, ¿verdad? Y por primera vez se incorpora en el plan quinquenal nacional. Es decir, ya ahí ya quedó metido dentro del plan quinquenal. Y a partir de esto, ya en el 2018, entra en la constitución política, ¿verdad? Y entonces me van a decir, bueno, pero ¿cómo esto? ¿Qué es lo más importante? ¿2018 en la constitución o 2015 en el plan quinquenal? Bueno, es que en el modelo político chino, estar en el plan quinquenal pesa más que en la constitución, cuesta entenderlo. La constitución es importante, pero el plan quinquenal es, acuérdese que ahí tenemos la teoría de los 4 estamentos, cultura es uno de ellos, la dirección del partido es otro. Bueno, no voy a empezar a desarrollar toda esa filosofía política que tiene el gobierno chino, pero cuando está en el plan quinquenal, automáticamente se alinea todo, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Y ya en el 2023 hace un impulso diferente, que es parte de lo que tenemos que empezar a comprender. Este concepto de civilización ecológica
empieza a mutar, a transformarse. La franja de la ruta y la seda es un elemento sobre la necesidad de cómo generar conectividad. Cuando empezamos a estudiar, y ahora sí, digamos más críticamente, todas estas iniciativas globales de China, es la respuesta a una lectura prospectiva que hace China sobre el futuro del mundo. Cuando ellos sacan la iniciativa de la Franja y la Ruta, la crisis económica del 2008, más o menos, por ahí empieza, da un problema de liquidez de capital a las obras de infraestructura, principalmente obras de infraestructura, digamos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, destinados al sudeste asiático. Entonces, la crisis inmobiliaria cierra la capacidad de préstamo. Entonces, China dice, no podemos estar dependiendo de estos organismos internacionales que determinan a quién le prestan y a quién le dan progreso. Y entonces ahí surge la iniciativa de la franja con un concepto de conectividad, que al inicio es una simple conectividad, digamos, vial, luego pasa a una conectividad digital y luego pasa a una conectividad ecológica digital. Hay que irlo tomando en capas. Algunos países de América Latina, cuando negociaban fondos con los organismos internacionales, tenían que hacer concesiones sobre reformas estructurales, los programas de ajuste estructural, muchos conocemos. Nos daban plata, pero había que hacer reforma institucional. Entonces, un ejemplo de cómo China, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, dio una ventaja. En las últimas negociaciones con estos fondos internacionales, no hubo una condición de privatizar instituciones o modificar política pública porque nos dieron dinero porque sabían que si no nos lo prestaban, el país iba donde los fondos de los chinitos. Entonces, aquí hay una forma de cómo tener alternativas mejora las condiciones. Entonces, un poco una teoría de un señor que se llama Otón Solís, un economista, algunos conocerán. Entonces, bueno, eso es un poco. Mientras una sociedad tenga alternativas, puede construir. Entonces, todas estas iniciativas, por ejemplo, la Iniciativa Global de Civilizaciones, es producto del reconocimiento de una tensionalidad que ellos empezaron a identificar, donde ahora se iban a cuestionar personas de diferentes nacionalidades o de estratos económicos. Entonces, la iniciativa global es no a la discriminación, a los chaps, como se les conocen en el Reino Unido, ¿verdad? Y empezamos a ver en otros conceptos. Entonces, muchas de estas iniciativas son respuestas a problemas no visibles que son problemas del mañana. Y es así como estos proyectos, y hay que, una forma de entender la forma en que está trabajando China es dar respuestas a problemas que no han emergido o que ya han emergido, pero que son señales débiles para algunas sociedades. Y están dando respuestas. Entonces, en el marco de esto, cosas que han hecho, han empezado a promocionar y a generar un desarrollo tecnológico que para algunos es elemento de guerra comercial, pero que tiene que ver precisamente con la capacidad de cómo cambiamos el modelo de transporte. Y tiene que ver con algo que se llama economía del transporte, ¿no? Y cómo conectamos personas. Tiene que ver con temas de conectividad, tiene que ver con una serie de elementos. Y tiene que ver con patrones de cómo trabajamos esto y cómo mejoramos ciertas condiciones. Entonces, es un concepto complicado que se dispersa en varios elementos, pero que al final el elemento fundamental, y perdónenme, me regreso a una teoría que se utiliza dentro de la filosofía china tradicional, que es el Tianxia, que es la puerta del cielo, que es básicamente cómo generamos ese orden en un universo, en un cosmos, donde hay un montón de estrellitas y están ordenadas, cómo ellos se pueden ordenar allá arriba, las estrellitas, y nosotros los seres humanos en el planeta seguimos en un modelo de caos, ¿verdad? Entonces, es un poco, digamos, en términos sencillos y Ujú, simples, perdón. ujú. No, muchas gracias, Jean Paul. Yo sé que tienes igual ustedes dos, Marina, también tanto que mencionar, que decir. Entonces, muchas gracias y pueden ver en el chat, hay varios comentarios que, bueno, felicitándoles a ustedes por las muy magníficas presentaciones. También les creo que ha llamado la atención ver el encuentro entre estas perspectivas, bueno, es civilización ecológica, lo que está pasando en China, aquí en América Latina, que tal vez pues nos toca un trabajo más de desarrollo y lo que hay en otras, como en Europa, etcétera, estos frameworks. Y bueno, Marina, si quieres mencionar algo, ajá. Yo quería comentar un poco sobre esta cuestión que Miriam trajo, si China, como, si lo está logrando, si no está, y traer una perspectiva quizás un poco de la política y de la ciencia política.
y cómo ve esta trayectoria. Nosotros, bueno, yo he trabajado en gobierno también, como lo veía en el ser humano, sí, en el Congreso Nacional, pero lo que decimos normalmente es que no existe vacío de poder, ¿no? Y lo que me asusta quizás de este momento, donde está tanto China, pero también veo el gobierno brasileño queriendo ocupar este lugar de liderazgo en la transición social ecológica, ¿no? Y yo veo un riesgo grande, que creo que no podemos ser como ingenuos en relación a eso, que es de este juego de Realpolitik aún en este molde, ¿no? Que yo voy a ser la potencia económica por estar adaptando medidas de resguardo social, ecológico y por ahí. Entonces, yo veo hoy la contradicción con Brasil, está evidente, es el año de COP30 en la Amazonía y el gobierno acaba de lanzar el año pasado un plan de transición ecológica y al mismo tiempo está para probar para probar la, ¿cómo se dice? Perfuración de petróleo en la foz de Amazonía. Entonces, y el doctor Jean Paul lo trajo también como este dilema que tenemos. Estamos en un modelo económico que es muy como que dependiente. Entonces, yo veo que si empezamos a tener algunos gobiernos usando esta narrativa para ganar prominencia en los moldes del club de hoy, ¿no? Que es el G20, el G7, son todos clubes de gobierno que tienen más poder e influencia, incluso la ONU y el Consejo de Seguridad, que tienen más prominencia porque son las mayores economías. Y sabemos que no podemos desaclopar de crecimiento económico de causa ambiental y social. Entonces, lo que yo pienso que es nuestro lugar también de esta mirada ética es que podamos como que vía con muchas comunidades unidas proponer una visión de cambio que no es de estos países de tomar en el primer y el segundo lugar de los liderazgos políticos mundiales sobre los términos de hoy día. Hay que ser sobre términos y sobre principios diferentes, sobre reglas del juego diferentes, ¿no? Entonces, quería puntuar eso simplemente porque yo veo esta tensión y veo como mucho progreso en algunas, y progreso no en el sentido económico, pero progreso en el sentido de hecho, poner en práctica lo que se dice en polos dentro de Brasil, dentro de China y por ahí va, pero a una lógica global que permea, que no se está estagnando en este lugar de contradicción y no de un cambio sistémico a nivel global. Bueno, ahí vienen esos dilemas que gran, ¿verdad? Como lo estás diciendo con Brasil, ¿verdad? El querer buscar la explotación petrolera o en lugar de esta transición a energía más renovable, en fin. Creo, Aida Carrillo tiene su mano, no sé, Aida, si quieres, ya casi estamos en el tiempo, pero sería, ¿dónde está Aida? ¿Qué se me hizo? Se me fue. Aida, ah, si quieres abrir tu micrófono, bueno, si quiere Aida y bueno, esto nos daría para gran, pero bueno, vamos a tratar de seguir. eh, no puedes abrir. Ok, Aida, ya. Todos leímos tu comentario y tiene que ver con eso, ¿verdad? Que hay en México también hay muchas estas sentido de que naturaleza y humanos son lo mismo de algunos pueblos originarios y que entonces esto podría incorporarse en nociones que ayuden al desarrollo de nuestros países y pues conocer, yo creo que la invitación hoy era de conocer un poco más lo que también está haciendo China, pero también en otros países y esta conceptualización de civilización ecológica, también pues ese diálogo con buen vivir
Em, y bueno, y la Carta de la Tierra, en estos seminarios que les mencioné al inicio, son esos 8 seminarios que venimos haciendo desde 2020, pues se habló mucho también de este concepto. Entonces se preguntaba, bueno, ¿por qué usar la palabra civilización? Bueno, civilización, alguien le podría decir, ay, bueno, es que suena un poco imperialista, la civilización tal y esta. Pero este es un concepto que ellos mencionaban que abarca todo, ¿verdad? Abarca desde la parte cultural, desde cómo lo que producimos, lo que consumimos, toda la parte económica que mencionaba ella, político, etcétera. Entonces, por eso se usa esa palabra con ecológica. ¿Por qué por qué una civilización ecológica? ¿Qué implica la palabra ecológica? Y, y me gustaba mucho porque algunos decían que es algo que ustedes han mencionado bastante, que es ese concepto sistémico, ¿verdad? La ecología es una ciencia bastante nueva, ¿verdad? Surge de lo que es el pensamiento sistémico, de ese reconocimiento de las interdependencias, de las interconexiones. Entonces es usar también esa sabiduría ancestral que tienen muchos pueblos originarios, pero con lo que la ciencia nos está enseñando, que es cierto. O sea, sabemos que todo es interdependiente y por eso pasa lo que pasa. Y entonces una civilización ecológica promovería ese círculo virtuoso, y me gustó también esa palabra que mencionaban en estos webinars, círculo virtuoso entre humanos, comunidad de vida, naturaleza, o sea, virtuoso en el sentido de que va a generar algo mejor, algo como regenerativo también que se menciona. Y armonía, pues es una palabra clave, creo que nos la llevamos hoy, una palabra armonía, que es ese reconocimiento, como dice también Jean Paul, de que hay algo diferente, pero en eso diferente encontramos ese espacio y ese balance. ¿Cómo acercarnos a esa civilización ecológica? Bueno, esto nos falta tiempo, nos faltó tiempo para hablar un poco más. Em, pero creo que algo mencionamos, algunos elementos aquí, esas sabidurías ancestrales, como decía, prehispánicas, filosofías antiguas que unidas a este conocimiento científico actual, filosófico, pueden ayudarnos al cambiar el sistema. Y bueno, y la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra mencionaba uno de los eh, personas que es un autor importante en Estados Unidos, David Corten. Él describía él decía que la Carta de la Tierra describe lo que es una civilización ecológica. Entonces, por eso queríamos también traer ese diálogo entre civilización ecológica y lo que viene en la Carta de la Tierra, porque es una civilización ecológica basada en unos principios, como viene ahí en este documento: respeto y cuidado a la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, una cultura de paz, de no violencia, de democracia. Entonces, pues la invitación es a seguir creando estos puentes, estos diálogos, y ojalá pues podamos implicar a decisores tomadores de decisiones, a políticos, y nosotros pues movilizarnos también para que esto se pueda ver más plasmado en nuestras sociedades. En fin, entonces yo creo que hemos llegado al tiempo que habíamos definido, 1 hora y 30. Muchísimas gracias, Jean Paul y Marina, por toda la sabiduría y todo lo que compartieron con nosotros. Gracias porque sus presentaciones ya están, las de los dos están ahí en el chat. Y a todos y todas ustedes que estuvieron acá, muchísimas gracias. Y pues vamos a compartir la grabación con ustedes. Buena tarde y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Linda tarde o noche o mañana.